Hoy continuamos con nuestra serie Sobrenatural. Y para empezar quiero preguntarte, ¿has visto la película Catch Me If You Can? Con Leonardo DiCaprio. Si no la has visto ya, esa película es de 2003, ya si te digo spoiler no te enojes, ya es que no habías vivido en no sé dónde estabas. Esta película está basada en una historia real de un hombre llamado Frank, que era un joven que se dedicaba a fingir. Se hacía pasar por piloto de avión, por médico, incluso por abogado. Y nadie notaba la mentira porque lo hacía tan convincente que parecía real. Pero al final, toda su vida se vino abajo. El problema con Frank no era que no tuviera talento, sino que vivía de la apariencia, no de la verdad. Fingir puede abrirte puertas por un rato, pero tarde o temprano termina destruyéndote. Y seamos honestos, todos hemos estado ahí. Fingimos tener todo bajo control cuando no lo tenemos. Fingimos espiritualidad cuando por dentro estamos secos. Fingimos una sonrisa cuando realmente nuestro corazón está quebrado. Lo más peligroso no es lo que fingimos ante la gente, sino lo que tratamos de aparentar ante Dios. Acompáñame a leer el pasaje base de hoy, que es uno de mis favoritos de la Biblia. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué pasa cuando nuestra fe se convierte en una fachada? ¿Qué ocurre cuando una iglesia crece, pero enfrenta oposición externa e interna? ¿Qué pasa en tu vida cuando empiezas a crecer, pero viene la oposición? Y en esa oposición, ¿qué nos sostiene cuando nuestra vida misma está en juego por seguir a Jesús? Porque familia, lo sobrenatural no nos libra de las pruebas, pero nos prepara para enfrentarlas con verdad, valentía y el poder del Espíritu Santo. Eso es el objetivo de lo sobrenatural, no las señales que pueden estar. El objetivo de una vida sobrenatural es poder quedarte de pie adelante en el momento de la prueba. Porque si no, de nada sirve la señal, el milagro, la oración contestada, el capricho deseado. Una vida sobrenatural es la que, a pesar de lo que esté pasando, por medio del Espíritu Santo, sigue de pie. Así como en la película vimos que alguien construyó toda su vida sobre una mentira, en la Biblia vemos un caso mucho más serio. En Hechos 5, una pareja llamada Ananías y Zafira intentó aparentar algo que no eran. El dinero no fue el problema, familia, fue el fingir. Y aquí está la primera gran lección. El peligro de fingir puede destruirnos por dentro, mucho antes de que alguien más lo note. En Hechos 5, del 1 al 11, vemos la siguiente historia. Vemos a Ananías y Zafira, que ellos venden una propiedad y ellos, por querer quedar bien, fingen que entregan todo el dinero a los apóstoles. Pero en realidad, simplemente se habían quedado con una parte. No entregaron todo. De nuevo, el problema no es el dinero. El problema es que tenían una vida llena de mentiras. ¿Cómo es posible que alguien diga: voy a hacer algo para Dios, pero miento? Eso no es de un rato, eso no es que se le ocurre, es que eso es una vida que está llena de mentiras. Ese es el problema. Ananías muere al instante. Está en la Biblia, lo puedes ver. Cuando Pedro lo confronta por mentir.
no a los hombres. A los hombres podemos mentirle, familia. El problema es mentirle al Espíritu Santo. El problema es mentirle a Dios. Más tarde, su esposa, Zafira, muere por sostener la misma mentira. ¿Qué pasa con esto? Que la iglesia entera se queda con un temor reverente a la seriedad de engañar a Dios. El problema no fue lo que dieron, sino la mentira de aparentar, de ser más espirituales de lo que eran. Fingir es muy peligroso, familia, muy peligroso. ¿Sabes por qué? Número uno, nos encierra en inseguridad. Cuando finges, tienes que cuidarte de la mentira. Vives con el miedo de ser descubierto. Estás revisando cada palabra que dices, cada gesto que dices. Es un círculo sin salida. De hecho, en la película, al final, todo el mundo está con el pendiente si este hombre va a regresar, porque no saben. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Los tiene a todos con los pelos de punta porque no saben si va a regresar. Se vuelve un círculo sin salida. Una mentira tras otra, tras otra. Una vida de estrés porque tienes que acordarte, ¿qué fue lo que dije que porque no podía ir? ¿Cuál fue el pretexto? ¿Cuál abuelita se me murió? ¿Cuál rodilla era la buena para ponerme ahí la misma venda? Círculo sin salida. ¿Dónde le dije a mi esposa que iba a ir? ¿Con cuál compadre ahora? ¿En qué me gasté ese dinero? Ananías y Zafira pensaron que podían engañar y vivir tranquilos, pero terminaron siendo atrapados por su propio engaño. Es el peligro de fingir un matrimonio perfecto, familia. Fingir un corazón sano. Fingir una fe fuerte, porque te desgastas manteniendo la fachada. Es que todos me tienen que ver bendecido y en victoria. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. ¿De veras? La fachada alimentada en lugar de sanar con la verdad. Número 2. Nos obliga siempre a vivir comparándonos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fingimos porque queremos estar a nivel de alguien más. Sea lo que sea, tú y yo vamos a fingir siempre porque queremos aparentar otro nivel, otro estatus, otra posición, otro cuerpo, otra mente. Nos obliga a estarnos comparando. Ananías seguramente vio la generosidad de otros y pensó, yo también quiero el reconocimiento. ¿Cómo que yo voy a dar más? Todo. Pero a la hora de la hora nomás dio la mitad. Comparándose con otros. La raíz del fingimiento muchas veces es la comparación. Aparentamos una vida exitosa en redes sociales. Aparentamos estabilidad económica, aparentamos espiritualidad en la iglesia. No porque sea real, sino porque muchas veces no soportamos ver que otros parecen avanzar más que nosotros. Número 3, y lo más peligroso, fingir nos aleja de la gracia y nos conecta con el orgullo. Fingir es decir, yo puedo aparentar ser alguien que en realidad no soy. Fingir es confiar más en la imagen que en la gracia. Mientras aparentamos, tú y yo dejamos de acercarnos a Dios como hijos necesitados. Porque ¿cómo te presentas ante Dios cuando aparentamos? No, yo estoy todo bien. Entonces, ¿cuándo la gracia te va a transformar?
¿Cuándo vas a enseñarle a Dios las áreas que verdaderamente te duelen? Que Él ya las sabe, pero tú no las reconoces. Es que es irónico. Imagínense. Bueno, un ejemplo, yo sufro de mis oídos. Se me tapan constantemente. Cada cierto tiempo tengo que ir a que me hagan un lavado de oído, porque si no, no escucho. Sería ilógico que voy con el médico y le digo, me duele la rodilla. Pero yo lo veo bien, no, es que me duele la rodilla. ¿Y por qué no escucha bien? Es que me duele la rodilla. Quiero fingir que estoy bien del oído y me aparto de la gracia. Cuando finges, no podemos pedir ayuda porque la máscara no lo permite. Y sabes que el orgullo se convierte en nuestra única defensa. Es que si yo me doy cuenta que no escucha bien, Señor, ¿y a usted qué le importa mi vida? Déjeme. Así me gusta a mí. Yo nomás quiero oír de un oído. ¿A usted qué? ¿Qué se mete? El orgullo. David, en el Salmo 51, nos dice que después del pecado con Betsabé, él no trató de aparentar, fue honesto. De hecho escribe, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fachada, sino en la transparencia delante de Dios. Pedro, lo encontramos en Juan 21. Después de negar 3 veces a Jesús, Jesús lo confronta y le pregunta, ¿me amas? Le pregunta 2 veces si lo ama. La última, le pregunta, ¿me quieres? Pedro no fingió tener más de lo que tenía, simplemente respondió con humildad. Jesús le pregunta, ¿me amas? Y al final le contesta, Señor, tú sabes que yo te quiero. No quiso aparentar ante Dios. No quiso decirle, sí, Señor, yo soy todo lo que tú merecías, lo que es. No, Señor, esto es lo que soy. No quiero aparentar más. Y a partir de esa sinceridad, Jesús lo restaura y lo usa con poder. Otro ejemplo, la viuda pobre en Marcos 12. Mientras otros daban para ser vistos, ella dio 2 moneditas sin pretender nada. Jesús dijo que dio más que todos porque lo hizo de corazón. En nuestra familia, no finjamos que todo está bien. Hablemos con transparencia y busquemos ayuda. En nuestra fe, no intentemos aparentar más compromiso del que tenemos. Mejor seamos honestos con Dios. No digamos, aquí estoy para lo que quiera, Señor, y luego, es que ya no puedo, ya tengo muchos compromisos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos? ¿O simplemente era la careta para quedar bien? Para que digan, yo hago muchas cosas, pero cuando ya no me gusta algo, cuando ya no son las cosas como yo quiero, entonces ya no, fíjate que tengo cita con mi abuelita. No aparentemos, no sirve de nada. En la iglesia, no compares tu entrega con la de otros. Sé fiel en lo que Dios puso hoy en tus manos. Cada quien deja que tenga sus procesos, cada quien deja que tenga sus cargas, cada quien que haga lo que Dios le ha pedido hacer. Nosotros como iglesia no nos fijamos qué hacen otras iglesias, que cada quien haga lo que Dios les ha puesto a hacer. No criticamos, no decimos, no opinamos, cada quien. Nosotros hacemos lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos va a pedir cuentas. No nos comparamos.
cada quien. Lo peligroso no es dar poco, familia, ni dar poco talento, ni de tu tiempo, no. Es aparentar lo que no somos. Lo interesante es que mientras unos fingían, otros seguían avanzando con toda sinceridad. Los apóstoles no vivían de apariencias, ellos predicaban a Jesús y por eso fueron arrestados, fueron golpeados y amenazados. Lee el capítulo 5 y el 6 del libro de Hechos y te vas a dar cuenta que como 3 veces predican la palabra, los arrestan, son liberados. Predican la palabra vez tras vez, pero no se detuvieron. Y esa es la segunda lección que nos deja este pasaje. Tú y yo debemos avanzar a pesar de la oposición. Cuando tú y yo leemos acerca de la iglesia primitiva, vemos cómo los milagros estaban presentes, cómo ellos compartían, cómo eran generosos, cómo tenían una comunión. Y es posible que nos den ganas de decir, yo quiero ser parte de esa iglesia perfecta. Como todo el mundo dice, yo si hubiera conocido a Jesús, lo hubiera adorado, no hombre, hubiéramos sido los fariseos. Me hubiera encantado ser parte de la iglesia de Pedro. Esa iglesia perfecta, donde no pasa nada malo. Sin embargo, la realidad es que la iglesia primitiva tenía problemones, al igual que las iglesias de hoy. Y va a seguir así hasta que Cristo regrese. Ninguna iglesia será perfecta. Pregúntate, bueno, me lo voy a preguntar yo, ¿ok? Si hubiera una iglesia perfecta, ¿me aceptarían como miembro? Nuestro deber es hacer todo lo posible para que nuestra iglesia mejore. Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel a Cristo. Tu vida no tiene que ser perfecta para que le seas fiel a Cristo. El crecimiento siempre trae desafíos. De hecho, cuando en una iglesia para mí no hay problemas, es que algo malo está pasando. Es porque ya se ha acomodado a lo que yo sé, como yo me la sé, no tomo riesgos, así tranquilo, ¿para qué hacemos esto? Cuando una iglesia permanece estática, casi nadie la molesta. Pero cuando empiezas a avanzar, cuando vidas son transformadas y cuando la comunidad es impactada, entonces ahí vienen las pruebas. Vienen pruebas externas, que como vimos el domingo pasado, es la resistencia del mundo. Tú y yo podemos ver que arrestaron a los apóstoles, los liberó un ángel y luego los arrestan de nuevo. El crecimiento siempre genera incomodidad en quienes quieren mantener el control. Los apóstoles fueron claros en cómo iban a actuar ante la resistencia del mundo. ¿Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? Claro que sí. Porque una vida sobrenatural que avanza y crece inevitablemente enfrentará resistencia. Entre más fruto se da, más oposición aparece. En tu vida personal, cada paso de crecimiento espiritual puede traer críticas, burlas, opresión. Eso no es señal de fracaso, es evidencia de que estás avanzando. Esas son las pruebas externas. Pero también hay pruebas internas, que son los desafíos de una iglesia. Hechos 6:1. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, ¿qué pasó? Hubo muestras de descontento. ¿Por qué? Es que no eran cristianos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos.
nace la iglesia y nacen los problemas. Hay crecimiento en una iglesia, hay crecimiento en cualquier ámbito y siempre vendrán problemas. El crecimiento no solo trajo persecución externa, también tensiones internas. Fíjate cuál era la queja. Unos estaban quejando que a nuestras viudas no las atienden. Es que a mí no se me da el reconocimiento que yo debo de tener. Es que él está recibiendo más de lo que debería. ¿Te suena conocido? Vienen las quejas. Cuando la comunidad era pequeña, todos alcanzaban a cuidarse. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, surgió la necesidad de estructura y organización. Ese es el punto. Cuando una iglesia crece, para que se sostenga ese crecimiento, tiene que haber una estructura y una organización. Y para eso, algunos tenemos que romper nuestras estructuras mentales de cómo se han hecho las cosas siempre. Cuando una iglesia es pequeña, todo es bonito, todo es padre, vámonos a comer todos juntos, a convivir como familia, y cuando empieza a crecer, ya no da la vida. Tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a organizarte, porque si no, no va a crecer la cosa. Aquí la queja era, oye, no se están organizando bien, no están alimentando bien a las personas, ¿qué está pasando? Porque crecieron. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres de los que vayan pasando por ahí, hombre, al cabo es nada más servir alimentos, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. La Reina Valera agrega algo que es muy importante, dice: escojamos a 7 hombres de entre nosotros. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia, de los apóstoles ante los problemas internos? Elegir a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para encargarse de esa tarea. Alguien tenía que hacer. El pastor no lo puede hacer todo, y ahorita lo vamos a ver. Esa tarea era tan digna, tan importante, que no se podía tomar a la ligera. No podía ser cualquiera. No podemos tomar tú y yo el servicio a Dios, el servicio a la iglesia, como cualquiera, como lo hago cuando quiero, cuando a mí me dé mi gana, y si voy a faltar no aviso, que al cabo que algo. No, no es lo que está diciendo. Está diciendo que escojamos a 7 hombres respetados, llenos del Espíritu Santo y sabios, y sobre todo que conozcan la cultura. Eso es muy importante, porque muchas veces, familia, todos tenemos ideas para aportar las cosas, todos tenemos ideas de cómo hacer algo, y todos siempre queremos venir. Es que así le hacíamos en la otra iglesia, pero ya tienen otra cultura, allá tienen otra forma de ser. Pero es que así, y yo les pregunto de una manera muy amable: criaturita del Señor, ¿y si tanto te gustaba otra iglesia? Ustedes agréguenle. Yo no dije nada. ¿Sabes qué es lo importante, familia, de esto? Que ellos tuvieron que empezar a organizarse, porque iba a empezar la persecución. Y no podíamos permitir que el crecimiento de una iglesia llegara acompañada del descuido o la saturación de ciertos miembros. No podemos permitir que porque tenemos 20,000 actividades, siempre se las encarguemos al mismo. No, porque eso trae descuido. Y eso quiere decir que no estamos bien organizados. Por eso es que delegaron a personas. ¿Cuál es el perfil de estos 7? Número 1, muy respetados,
de buen testimonio. No era un título vacío, era un reconocimiento de toda la comunidad. Porque el respeto no se exige, se gana con una vida íntegra. Llenos del Espíritu Santo que te habla de una vida interior. Incluso, familia, repartir alimentos, repartir comida es muestra de una vida en el Espíritu Santo. Atender una puerta, dar bienvenida en el estacionamiento, incluso eso para los que algunos pueden decir, ¿qué tiene de difícil? Eso es muestra de que dentro de ti está el Espíritu Santo. Quiere decir también que el servicio práctico también es una vida espiritual. Sí, dar la bienvenida al estacionamiento, cuidar niños, es igual de espiritual que compartir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque estamos compartiendo a Cristo. Eso es. Número 3, de sabiduría, tenían una capacidad práctica. Porque no simplemente bastaba el entusiasmo, no simplemente es lo voy a hacer, no, como vaya saliendo, no. Necesitamos hacerlo de una forma en que se resuelvan los conflictos. No simplemente al ahí se va, ahí como, no. Se trata de resolver. Y cuando lo hacemos por medio de hombres sabios, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a evitar el favoritismo. Y vamos a mantener la unidad. Nos demuestra también que es igual honra en cada función. Fíjate lo que hacen. Los escogen y ¿qué hacen después? Versículo 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Esto no fue un simple formalismo, era una señal de honra y reconocimiento espiritual. Se imponían manos tantos como para los apóstoles como para los servidores. Esto nos demuestra que cada función en la iglesia tiene el mismo valor ante Dios. Servir las mesas no era menos que predicar, era otra expresión del mismo Espíritu y del mismo Señor. En el reino no se mide la importancia por la visibilidad, sino por la fidelidad. Y el siguiente punto, el peligro de una iglesia pastorcéntrica. Hechos 6 nos muestra que los apóstoles entendieron algo crucial. Si ellos intentaban hacerlo todo, la iglesia se frenaría. Si el apóstol quería predicar, si el apóstol quería servir mesas, ¿qué va a pasar? Que la iglesia se detiene. Una iglesia donde el pastor hace todo es una iglesia débil. Cuando la comunidad depende de una sola persona, el crecimiento se convierte en una carga. ¿Sabes por qué? Porque tienes el riesgo del agotamiento del líder y la pasividad de la iglesia. Que el pastor lo haga todo, que el pastor dé consejería, que el pastor predique, que el pastor limpie, que el pastor suba, que el pastor baje. O sea, ¿va a depender del pastor todo esto que funciona? Que el pastor venga a estarme recordando que tengo que estar leyendo mi Biblia. Que el pastor venga a estarme recordando que... ¿De veras? Eso es una iglesia débil. El pastor tiene que estar en todos los eventos. Eso no habla bien de una iglesia. Nuestros grupos de jóvenes sabes que ellos se gobiernan solos, se gestionan solos. Confiamos y de ahí salen líderes. Tú sabes que la reunión de Indomable yo no organizo, yo soy un simple invitado nada más. ¿Y sabes cuántos hombres se juntan cada sábado? 50 alrededor. Dios diseñó la iglesia para ser cuerpo, no pirámide. Cada miembro tiene una función y cada don
es necesario. En la iglesia no todo depende del pastor. El avance ocurre cuando cada uno toma su lugar con respeto, lleno del Espíritu y con sabiduría. En la familia, el hogar se estanca si todo recae en una sola persona. La unidad viene cuando cada miembro de la familia se ayudan unos a otros. Y en tu vida personal, no dejes que tu fe dependa de un líder humano. Tu relación con Jesús debe ser personal, viva y activa. Lo menos visible, administrar, servir y organizar, también es espiritual, porque sostiene el crecimiento y evita que se rompa la unidad. Cuando crecemos, siempre aparecerán nuevas necesidades. No es señal de fracaso, es señal de vida. La clave es responder con sabiduría y espíritu, no con división ni comparaciones. Pero el libro de Hechos no termina ahí. Nos muestra cómo incluso con organización y unidad llegará el momento de pruebas más duras, cuando la fe es puesta al límite. Y ahí entra Esteban, llenos del Espíritu Santo para las pruebas. La vida de Esteban nos la narra en Hechos 6, empezando en el versículo 5, cuando dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era de estos 7 que escogieron para atender las mesas. Versículo 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Versículo 11, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Versículo 15, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. La Biblia nos dice reiteradas veces que Esteban, el que servía las mesas, el que hacía algo no visible, era un hombre lleno de gracia, de poder y sabiduría. Esteban no solo servía mesas, predicaba a Jesús, mostraba el corazón de Jesús. Y este hombre fue acusado injustamente y llevado al concilio. Versículo 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Te dejo de tarea algo. Lee el Hechos 6 y disfruta el discurso que da Esteban. Cómo los va llevando desde Moisés hasta mostrarles a Cristo. Es una delicia. Y tú vas a decir: ah, entonces todos se convirtieron. No, ve lo que hicieron. Se enfurecieron más y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, de nuevo, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y lo pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando yo entendí esto, me voló la cabeza, familia. Normalmente, cuando tú y yo describimos a Jesús, ¿qué decimos? Que está haciendo qué? Que está sentado, ¿verdad? A la diestra del Padre, ¿verdad que sí?
en el momento más oscuro de la vida de Esteban, en el momento más difícil, en la prueba más difícil, Esteban voltea al cielo y ve a Jesús de pie. Yo quiero imaginarme la escena. Jesús está sentado a la diestra del Padre, como dice, pero cuando está viendo un hombre lleno de fe, un hombre que servía sin importarle los reflectores, un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que sea porque su reino creciera, y cuando ve cómo enfrenta esa prueba con tanta dignidad, sí, permíteme, tengo que ponerme de pie, no puedo quedarme sentado, tengo que ponerme de pie. Y Jesús se para, porque Jesús no es indiferente a tu dolor. Jesús no es un espectador lejano. Jesús está atento y está recibiendo a su fiel servidor. Dios está atento a nuestras pruebas y no hace caso omiso. Cada lágrima, cada injusticia, cada golpe es importante para Él. Pero la pregunta: ¿cómo pudo Esteban soportar semejante momento con tanta paz y valentía? ¿Cómo pudo mantenerse de pie cuando estaban cayendo las pedradas, cuando veía que la gente no reaccionaba a su espíritu de querer ayudarlos? ¿Cómo se mantuvo de pie? La respuesta está en lo que leímos en Hechos 6:3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que sean llenos del Espíritu y de sabiduría. Esteban fue un hombre íntegro, lleno del Espíritu Santo y sabio. Su congruencia fue su defensa. Por eso podía pararse delante de ellos y de saber que lo que le decían era falso, porque era un hombre congruente con lo que creía. Y esa fue la mayor de sus defensas. Por eso no tenemos miedo de que nuestra esposa vea el celular, porque somos congruentes. Por eso no tenemos miedo de contar una y otra vez la historia, porque no vamos a decir mentiras. No tenemos que acordarnos de que dijimos. La congruencia fue la defensa. Y su llenura del Espíritu Santo le dio la visión en medio del dolor. ¿Cuál visión? De ver a Jesús de pie. Y su sabiduría le permitió hablar con convicción cuando todo se venía abajo. Esa congruencia, llenura y sabiduría lo hicieron parecerse a Jesús, mismo en su hora más oscura. Hechos 6:59, fíjate lo que dice. Mientras la apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿A quién te recuerdan esas palabras? Esteban murió como vivió, lleno del Espíritu Santo. Y en sus últimas palabras reflejó lo mismo que vimos de Jesús en la cruz. Demostró su entrega y demostró su perdón. Para eso es la vida llena del Espíritu Santo, familia. Para poder demostrar nuestra entrega a Dios y para poder perdonar. Lo sobrenatural no se mide en señales espectaculares, sino en la capacidad de parecernos a Jesús en medio de la prueba. Jesús estuvo de pie en el martirio de Esteban y estará de pie en medio de tus pruebas también. Esa es nuestra esperanza. No enfrentamos solos el dolor ni la injusticia. Cuando la vida es injusta, vive con congruencia como Esteban, sabiendo que Jesús está de pie contigo. Cuando el dolor te quiere hundir, deja que el Espíritu cambie tu perspectiva, que no solo veas las piedras, sino la gloria de Dios. Cuando otros te hieran, responde como Jesús y como Esteban, con perdón, porque el perdón es más fuerte
que la venganza. El Espíritu no solo nos llena para servir, sino para resistir y perdonar, reflejando a Jesús mismo cuando estamos bajo presión.